Lo dio todo, expresando su amor a la mujer, pero a cambio solo recibió sufrimiento. Sin embargo, sus acciones posteriores sorprendieron a todos. Hola, es bienvenido. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Era una tarde tranquila en el hospital donde trabajaba la trabajadora social Carolina. Sin embargo, un anciano llegó al hospital acompañado de un empleado de la residencia de ancianos. El hombre estaba visiblemente nervioso, reacio a estar allí, pero tenía heridas en la pierna y un corte en la mano, por lo que requirió atención médica. Luego de ser examinado por el médico, sería necesario pasar la noche en observación, lo que aumentó aún más la ansiedad del hombre, que quiso irse de inmediato. Sin alternativa, permaneció en el hospital durante la noche. Carolina estaba de guardia y todo estaba en calma hasta que ruidos provenientes del cuarto del maestro perturbaron la tranquilidad. Carolina fue llamada a investigar y encontró al hombre tratando de salir de la habitación, quitándose el suero. Las enfermeras intentaron detenerlo, pero Carolina intervino explicando que el médico no le daría el alta hasta la mañana siguiente. Usted intentó discutir alegando tener un compromiso importante, pero Carolina priorizó su salud. A pesar de la resistencia inicial, el hombre permaneció en silencio por unos momentos. Carolina examinó el historial médico y descubrió que se llamaba Joao. Al notar la tristeza de Joao, inició una conversación para calmarlo. Carolina le preguntó por qué estaba tan ansioso por salir del hospital por la noche. Joao, inicialmente reacio, reveló que detrás de su urgencia había una larga historia, pero Carolina le aseguró que tenía tiempo para escuchar. Joao respiró hondo y empezó a hablar de su juventud. Hace años, cuando sus padres eran humildes y él era hijo único, la vida en casa era difícil. Trabajando desde pequeño en una barbería, no cortaba el pelo, sino que lustraba los zapatos de los clientes. Aunque el salario no era alto, las propinas complementaban sus ingresos. Un hombre especial frecuentaba semanalmente la barbería y le daba buenos consejos a Joao, pero lo que más le encantaba era su hija. Joao se enamoró de María a primera vista, pero sabía que sus posibilidades eran escasas. Un día, la barbería donde trabajaba cerró y el hombre rico le ofreció trabajo en su casa como jardinero. Joao aceptó para no quedarse en paro, trabajando allí durante años y viendo a María todos los días, manteniendo su amor en secreto. Un día, mientras trabajaba, escuchó una discusión dentro de la casa. María estaba embarazada de gemelos, y para complicar aún más las cosas, el padre de los niños había desaparecido al enterarse del embarazo. El padre y la madre de María estaban furiosos, insistiendo en que debía interrumpir el embarazo, considerando una vergüenza tener una hija embarazada y soltera en ese momento. María gritó que nunca haría eso, y aún en contra de sus deseos, decidiría tener esos hijos. Su padre, enfurecido, la repudió, diciendo que ya no era su hija y que podía irse de casa. La madre de María también estaba furiosa, pero no hasta el punto de echar a su hija de casa. Sin embargo, ella siempre fue obediente a su marido y no desafió su palabra. Ese mismo día María salió de la casa recibiendo de su madre una considerable cantidad de dinero para continuar con su vida. Joao la siguió. Al cabo de un rato, ella simplemente se detuvo y empezó a llorar. Joao, sin poder resistirse, fue a hablar con ella. María confesó que no sabía a dónde ir ni qué hacer con su vida. Joao prometió ayudarla y juntos buscaron un lugar amueblado para vivir. No fue difícil de encontrar, ya que tenía mucho dinero que le había dado su madre. Con el tiempo, Ansel y Gretel se hicieron amigos y, aunque él estaba enamorado de ella, nunca expresó sus sentimientos. Mientras Joao seguía trabajando en casa de sus padres como jardinero, María le pidió que le entregara una carta a su madre. Joao, a pesar de tener miedo de perder su trabajo, entregó la carta a la madre de María. Cuando lo leyó lloró e inmediatamente le dio su collar a Joao. En ese momento comprendió que María le pedía dinero. María empeñó el collar y obtuvo suficiente dinero para vivir unos meses. A partir de ese día, la madre de María comenzó a proporcionarle pequeñas joyas, dinero e incluso comida. Joao contribuyó todo lo que pudo, pero un día la madre de María dijo que ya no podía volver, porque su marido había descubierto lo que estaban haciendo.
Joao nunca regresó, dejando a María desolada y preocupada por su sustento. Sin embargo, al poco tiempo, Joao consiguió trabajo como lustrabotas en otro lugar. Ayudó en lo que pudo, pero como vivía solo, no podía pagar 2 alquileres. Joao habló con María y ella aceptó vivir con él. Aunque solo eran amigos, unos meses después María dio a luz a 2 gemelos, a los que llamó Rafael y Cassiel, ángeles en su vida. Joao trabajaba y María se ocupaba de la casa. Vivían como pareja, aunque solo eran amigos. Sin embargo, un día inesperado, María lo besó, convirtiéndose en el día más feliz de la vida de Joao. Finalmente se convirtieron en pareja, pero criar a 2 hijos no fue fácil. María consiguió un trabajo para mejorar la situación y durante 5 años vivieron así. Joao creía que María era feliz con él, pero los gemelos, Rafael y Cassiel, sufrían por su precaria situación económica. No comieron adecuadamente y Cassiel fue hospitalizado por desnutrición. Esta situación entristeció a Joao por no poder brindarle lo necesario, y por eso, se acercaba el peor día de su vida. María decidió salir de casa con Rafael y Cassiel, siendo sincera al revelar que estaba saliendo con otro hombre y que se iba a vivir con él. Juan quedó aterrorizado al escuchar estas palabras, ya que su amor por María era profundo. Sin embargo, ella lloraba mientras le daba un beso de despedida, pidiéndole a Joao que nunca más la buscara. Esta separación dejó un vacío en su vida, haciendo de los meses y años siguientes un periodo de constante sufrimiento. A pesar de sus esfuerzos por seguir adelante, Joao nunca pudo olvidarla. Decidido a rehacer su vida, Joao se dedicó a sus estudios y envió su CV a diferentes lugares. En 2 años logró mejorar sus condiciones de vida, aunque no se hizo rico. A pesar de la aparente tranquilidad, el vacío dejado por María permaneció en su corazón. Durante 2 años, Joao no tuvo noticias de María, sufriendo en silencio. Sin embargo, un día, mientras salía a caminar, la vio. María lucía deslumbrante, vestida con un vestido aparentemente caro, acompañada por los ahora irreconocibles Rafael y Cassiel, vestidos con ropa que parecía fuera de su alcance. A su lado había un hombre que tomaba de la mano a María, y John se dio cuenta de que eran muy ricos. Este descubrimiento lo entristeció y lo alegró al mismo tiempo, pues ella parecía tener una vida maravillosa, entendiendo por qué los dejó. Sin embargo, no pudo evitar sentirse triste por no estar a su lado. Joao no pudo resistirse y fue a hablar con María, quien se puso nerviosa al verlo. Ella lo presentó como compañero de trabajo y luego presentó a su marido. Los niños actuaban como si no lo conocieran, tal vez ya habían olvidado los 5 años que pasaron juntos. Cuando estuvieron solos, María se puso nerviosa y le pidió que no volviera a aparecer. Joao, irritado, cuestionó sus elecciones y María, triste, le explicó que hizo lo que creía mejor para sus hijos, pidiéndole que no volviera a buscarla. Joao lloró durante varios días, incapaz de enojarse con ella, porque en el fondo entendía que estaban mejor sin él. Pasaron décadas y nunca más volví a oír ni a ver nada sobre ella. Joao trabajó hasta jubilarse, sin hijos y sin volver a enamorarse. Aunque tuvo varias novias a lo largo de los años, nunca se sintió completo. Sin embargo, la vida tenía reservado un reencuentro inesperado para los dos. Un día, Joao estaba en el parque, simplemente paseando sin grandes planes para ese día. Fue entonces cuando vio a una señora en el mismo parque. Incluso después de décadas, no podía creer que esta dama se pareciera tanto a María. Movido por la emoción, Joao se acercó a ella inmediatamente, pero la señora no lo reconoció. A pesar de la aparente confusión, una joven que trabajaba en la residencia de ancianos se acercó a Joao. Estaban llevando a varios ancianos a pasear por el parque, y la joven le preguntó a Joao si conocía a esa señora. Sin embargo, Joao explicó que lo habían confundido con alguien del pasado. La joven denunció que la señora, llamada Sofía en el asilo, fue encontrada en la calle sin rumbo y sin documentos hace 3 años, y desde entonces nadie la ha buscado. Mientras la joven atendía a los demás ancianos, Joao siguió hablando con la señora, pero sus palabras parecían no tener sentido. Sin embargo, 2 niños que jugaban pelota cerca patearon el balón, que impactó en la pierna de Joao,
quien alertó a los niños entregándoles el balón. En ese momento, la señora que estaba a su lado dijo dos palabras que lo hicieron llorar: Castiel y Rafael. Su corazón se llenó de alegría al darse cuenta de que era ella, su amada. Sin embargo, Joao quiso entender cómo había acabado en aquel asilo y sintió la necesidad de sacarla de allí. Obtuvo la tarjeta de asilo e informó a su compañera que llevaría a un familiar capaz de acreditar su identidad. Durante los días siguientes, buscó información sobre los hijos, los padres o el marido de María, pero no encontró nada. Sus padres ya habían fallecido hace 20 años y no había rastro de sus hijos ni de su marido. Al no poder sacarla oficialmente del asilo, Joao decidió visitarla por su cuenta. Ha pasado un año desde que empezó a vivir allí, aunque ella no lo reconoce, comparten comidas, ven televisión juntos y María de vez en cuando menciona algo del pasado. Recientemente, se puso nerviosa y trató de huir, lo que provocó que Joao fuera llevado al hospital. Todo lo que quería saber era cómo estaba ella. Carolina, la trabajadora social, escuchó con emoción el relato de Joao. No podía entender cómo, incluso después de tantos años, él todavía podía amar a María, incluso después de que ella lo había dejado por otra persona, desapareciendo de su vida. Carolina se puso en contacto con el asilo para comprobar el estado de Sofía, como llamaban allí a María, para alegría tanto de ella como de Joao. Resultó que María se encontraba bien y no pudo escapar en el intento del día siguiente. Aunque Joao había sido dado de alta del hospital, Carolina lo buscó para informarle que, lo más pronto posible, iría al manicomio para ayudarlo a encontrar a uno de los familiares de María y aclarar lo que le había pasado. Cumpliendo su promesa, Carolina visitó el asilo y observó la aparente armonía entre Joao y María, aunque se trataban como amigos. Al intentar hablar con María, que no recordaba nada, Carolina le pidió a Joao información sobre direcciones y nombres de personas cercanas a él que recordaba. A pesar de sus esfuerzos, Carolina no pudo obtener información útil. Con pesar, informó a Joao de la falta de resultados, dejándolo bastante triste. Joao expresó su compromiso de permanecer al lado de María hasta el último día de su vida, cuidándola como lo hizo cuando la echaron de casa. Fue entonces cuando Joao recordó la antigua casa donde vivió con María durante 5 años. Le explicó a Carolina que estaba en otra ciudad no muy lejana y le pidió que fuera allí y preguntara a los vecinos si sabían algo. Carolina aceptó la misión, entregada por completo a descubrir qué pasó con María. Sin embargo, en el camino, se encontró con un cartel de búsqueda. Era la foto de María. Carolina anotó el número y se puso en contacto con el responsable del cartel. Cuando llegó al asilo, Joao estaba ayudando a María a comer sopa cuando apareció Carolina acompañada de un hombre. El hombre, conmovido, corrió a abrazar a María, llamando a su madre. Joao sonrió al ver finalmente a uno de los hijos de María. El hombre abrazó a María, quien no pareció reconocerlo. Joao tenía curiosidad por saber si era Castiel o Rafael, pero decidió dejar que madre e hijo disfrutaran del momento. Carolina interrogó a Joao sobre cómo encontró a ese hombre. Al presentarlo, el hombre reveló su nombre, Lucas. Joao se sorprendió porque no sabía que María tenía otro hijo. Lucas explicó que sabía quién era Joao, porque su madre hablaba mucho de él. Joao, emocionado, agradeció a Lucas por compartir todo eso. Lucas explicó que, después de dejar a Joao, María tenía una buena vida, pero siempre parecía triste. El marido de María murió joven, aunque parecía rico, tenía muchas deudas. La herencia que le dejó María fue modesta, pero, con esfuerzo, crió a sus 3 hijos, Castiel, Rafael y Lucas. Castiel y Rafael, al crecer, siguieron sus propios caminos, trabajando en el extranjero y apenas hablando con su madre y su hermano. Sin embargo, Lucas permaneció al lado de su madre incluso cuando ella comenzó a dar signos de que no se encontraba bien mentalmente. María empezó a hablar mucho de Joao, contándole a Lucas cómo él la ayudó y el mal que ella hizo. Expresó su deseo de volver a hablar con Joao, pidiéndole perdón y confesándole que nunca dejó de amar. Joao lloró y agradeció a Lucas por compartir esta historia. Lucas reveló que el hombre con el que se casó María no era su padre biológico. Contó una de las últimas palabras de María antes de olvidar su pasado,
que estaba embarazada cuando dejó a Joao con 2 hijos. Ambos lloraron mientras se abrazaban. María, incluso sin expresar mucha reacción, dejó caer una lágrima de sus ojos. Lucas sacó a su madre del asilo y la llevó de regreso a casa. Joao planeó buscar un lugar donde vivir, ya que el asilo ya no tenía sentido sin María. Sin embargo, Lucas lo invitó a vivir con ellos, revelando que Joao era su padre. Con gran alegría, Joao aceptó. Al final, Joao tuvo un hijo que no sabía que tenía y pudo hacerse cargo de su amor eterno. En un momento cotidiano, mientras Lucas lavaba los platos y Joao le daba sopa a María, notó que ella seguía mirándolo. Al pasar la mano por su rostro en gesto de cariño, María dijo las palabras que Joao anhelaba escuchar: «Te amo». Entonces Juan encontró